Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Tabernero y soy responsable del área de ensayos eléctricos en Tecnatón. Y bueno, el objetivo de este seminario es pues dar un poco a conocer el estado del arte de la monitorización de activos eléctricos. Quizá nos vamos a centrar un poco más en transformadores de potencia y máquinas rotativas. Comentaros que al final pues haremos unos 45 minutos y al final del seminario pues bueno, haremos un pequeño periodo de 15 minutos para preguntas que se os hayan venido ocurriendo y que bueno, podéis ir poniendo por el chat de la reunión para contestar al final. Bueno, podemos comenzar con la presentación. Bueno, un poco lo que vamos a venir hablando es alrededor de la monitorización de activos eléctricos, ¿vale? Haremos una breve introducción a la monitorización, luego pasaremos a concentrarnos en los activos eléctricos que más típicamente existen en las plantas eléctricas e industriales, que serían transformadores de potencia, generadores y motores. Bueno, arrancar un poco con las máquinas eléctricas y el papel de la física, ¿vale? Estas máquinas eléctricas, transformadores de potencia, generadores, motores, están constituidos pues, por una serie de elementos típicamente repetitivos, como son materiales conductores y aislantes. Estos elementos responden a variables físicas, de tal forma que nosotros, a fin de conocer su estado, solemos hacer una serie de medidas para ver su situación, ¿vale? Estos elementos degradan con el paso del tiempo y sobre todo la temperatura. Gracias a las leyes de Arrhenius, pues tenemos cierta información de cómo se produce y cómo degrada estos elementos, ¿vale? Variables que podremos medir y que es típicamente medir aprovechando paradas en estas máquinas, pues pueden ser resistencia de bobinados para ver el estado del cobre, resistencia de aislamiento, megado para ver el estado del aceite, como puede ser en un transformador. Y luego otros aspectos físicos que merece la pena considerar en estas máquinas eléctricas, como por ejemplo en el caso de los transformadores de potencia, puede ser la tasa de fallos de estos elementos, ¿vale? Sabemos que a lo largo de los años, aquí a lo largo de esta vida útil, pues tenemos una mayor tasa de fallos inicial y una mayor tasa de fallos debido a degradación del activo a lo largo de los años, ¿vale? Si podéis ver, apreciar en esta gráfica, presentamos en una de las últimas estadísticas de envejecimiento de transformadores de potencia, cómo a lo largo de su vida útil, que típicamente se tasa alrededor de unos 30-40 años, aumentan tanto las retiradas de transformadores o los fallos, tanto catastróficos como no catastróficos, ¿vale? ¿Qué variables podemos monitorizar online? Bueno, pues alrededor del transformador tenemos distintas variables, ¿vale? No tienen por qué ser las mismas que en las medidas offline. Tenemos parámetros del aceite, corrientes, tensiones, capacidad, vibración, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco de la monitorización. ¿Qué es la monitorización? Pues para nosotros es otra forma de recoger la información, otra forma de tratarla y disponer de ella y sabemos que cada vez está más presente, ¿vale? Todos nos acordamos aquellos tiempos cuando antes de las vacaciones íbamos a la gasolinera a mirar pues la presión de los neumáticos. Poco a poco esto ha dado paso a que en muchos vehículos comienzan a aparecer ya pequeños sistemas de monitorización de esa presión con más o menos indicación, ¿vale? Incluso hay algunos vehículos que esa información pues la pasan al móvil y ya tenemos una serie de alarmas, ¿vale? Aspectos como este en máquinas eléctricas cada vez están más presentes, ¿vale? La monitorización ha venido para quedarse, nos aporta multitud de ventajas y va a ser cuestión de tiempo incorporarla, ¿vale? De alguna forma esto es una carrera y cuanto antes y mejor hagamos el recorrido, mayor partido vamos a sacar a nuestros activos y más competitivos seremos, ¿de acuerdo? Bueno, un poco monitorización, si nos vamos a definiciones, es una medición planificada y sistemática de ciertos indicadores que nos van a dar una información clave para la toma de decisiones, ¿vale? De alguna forma, esta monitorización tiene tres pasos. Uno, identificar qué indicadores, qué parámetros vamos a monitorizar. El segundo paso sería dotar de sensores, sensorizar. Y el tercer paso sería planificar, ¿vale? Decidir cómo medir, cada cuánto medir. De momento, la monitorización de activos sí que es cierto que suele estar a un segundo nivel, ¿vale? No es como las protecciones que directamente actúan sobre los interruptores, etcétera, ¿no? La monitorización está a un segundo nivel de aspecto cualitativo, ¿vale? Cuando tenemos una información de que la monitorización activa algún indicador, rápidamente los responsables de mantenimiento se pueden poner a ejecutar una serie de valoraciones cualitativas para determinar qué acciones de mantenimiento hay que ejecutar.
El tercer paso sería la selección de indicadores, ¿vale? ¿Qué indicadores escogemos? Bueno, sabemos que offline, con la máquina de fuera de servicio, existían toda una serie de indicadores que ya estaba normalizado a través de normativas IEQ o CIGRE escoger, ¿vale? Ya sabíamos qué indicadores escoger. Y en online, pues, van a cambiar, ¿vale? Otra serie de indicadores que también tenemos una guía a través de distintas normas IEQ o CIGRE, EPI, a la hora de escoger. Y usualmente pues van a existir dos variantes, ¿vale? Aquí veis cómo existe una variante de una medida puntual, ¿vale? Estamos tomando una medida, una monitorización, un ensayo online en activo, pero tomamos una medida pues cada 3 meses, cada 6 meses, ¿vale? Como puede ser la toma de muestras de gases. Y la otra opción sería la de medidas en continuo, ¿vale? Conectamos un equipo para tomar una serie de muestras que, bueno, pues cada hora o cada 2 horas nos ofrece un resultado y un posible diagnóstico. Bueno, sí que me gustaría resaltar la diferencia existente entre monitorización y protecciones, ¿vale? ¿Es lo mismo? No, es completamente diferente. Por un lado tenemos las protecciones que sin intervención humana tratan de realizar una labor eminentemente rápida, ¿vale? Una labor de protección, de disparar el activo cuando hemos alcanzado una condición límite de servicio, ¿vale? Como podéis ver aquí, actúa justamente en el último momento para evitar que ese activo tan costoso pues tenga un grave fallo y que salga ardiendo, ¿vale? La monitorización va buscando otro aspecto y va buscando a día de hoy todavía cierta intervención humana, sistemas expertos y va buscando algo de tal forma a lo largo de días o meses de una indicación previa, ¿vale? Aquí abajo podéis ver lo que se viene haciendo en el pasado, ensayos offline, pues uno cada año, cada 2 años. ¿Cómo puede pasarle desapercibido un parámetro físico que está evolucionando y que nos podríamos haber dado cuenta? Las protecciones lo van a ver tarde, sin embargo, gracias a la monitorización vamos a tener indicadores que nos permitan planificar el mantenimiento. ¿Qué ventajas tiene la monitorización? Bueno, obviamente vamos a pasar a una política muy diferente, ¿vale? Vamos a cambiar de una política de mantenimiento correctivo, cambio el motor cuando me da un problema, tampoco a preventivo, voy cambiando piezas del motor cuando sé que van a degradar, a una política de mantenimiento predictivo. El alcance es distinto, es un mantenimiento basado en la condición. Gracias a la monitorización también vamos a tener una medida remota. Por otro lado, la medida va a ser segura, sin riesgos, estamos lejos del activo. Y nos permite también tener una información extra. Tenemos datos entre paradas. Podemos aprovechar en cualquier momento para registrar y tomar una medida. Todo esto va a redundar en aumentar la fiabilidad y disponibilidad del activo. También indirectamente va a suponer unos ahorros de costes, una mejora en la seguridad. Y de resaltar también que, bueno, pues las aseguradoras conocen estas ventajas. Saben que gracias a la monitorización tenemos un mayor control, con lo cual es usual que mejoren las pólizas de estos activos, ¿vale? Incluso nos comentan algunos usuarios que gracias a la monitorización y debido a la crisis económica, pues existen situaciones en que gracias a la monitorización pueden seguir reteniendo información del activo, ¿vale? No puedo hacer ensayos offline porque económicamente no me sale rentable o porque es una problemática para la empresa, pero sí que puedo seguir haciendo recabar información sobre esos activos. Bueno, vamos a comenzar un poquito alrededor de la monitorización en generadores o motores, ¿vale? Intentaré arrancar primariamente sobre generadores, luego pasaremos a aspectos específicos de monitorización en motores y en un tercer paso entraremos a transformadores de potencia. Bueno, alrededor de las máquinas rotativas sí que me gustaría resaltar alrededor de los modos de fallo ciertos aspectos, ¿vale? Tanto generadores y motores se diseñan para disponer de una vida útil, digamos, más o menos garantizada en el torno de unos 30 a 40 años, ¿vale? ¿Problemas de las máquinas rotativas? Pues que son máquinas dinámicas, están expuestas a múltiples modos de fallo, desde la fabricación, operación, etcétera. Y es usual que en la literatura podéis oír que se trata de mecanismos TIM, mecanismos que afectan a estos modos de fallo, ¿vale? Usualmente el más importante sería el envejecimiento térmico, la temperatura degrada lentamente el sistema aislante hasta conseguir su destrucción, pero existen otros aspectos como eléctricos, toda serie de transitorios que puedan producirse en las líneas, van a atacar a nuestras máquinas. Aspectos ambientales, ¿vale? La humedad, la contaminación, si no se tienen en cuenta y coordinan en las labores de mantenimiento, son también un problema. Y bueno, desde el punto de vista de que es una máquina dinámica, aspectos mecánicos también. Bueno, me gustaría
resaltar un poco lo que se viene haciendo hasta ahora y que durante cierto tiempo todavía convivirá sobre la monitorización, que son los ensayos offline, ¿vale? Aprovechamos una parada de la máquina del activo para tomar una serie de parámetros que nos permitan dar una información puntual de cómo está nuestro activo e intentar dar algo de tendencia, ¿vale? Esto viene definido en la normativa, en este caso para máquinas rotativas, la IE Cubo 622. Y fijaros, podemos hacer quizá una distinción básica entre ensayos básicos y ensayos avanzados, ¿vale? Los ensayos básicos son los estándar que se hacen en casi cualquier industria o eléctrica, que son resistencia a bobinados, me gusta conocer el estado del cobre, resistencia de aislamiento, quiero ver el estado básico del aislamiento. Y luego podemos avanzar en función de las características de criticidad del activo en ensayos algo más avanzados, como pueden ser tangente de delta, ensayos surge, ensayos hypo sobre tensión, etcétera, ¿vale? En principio, esto es el alcance de ensayos offline sobre nuestras máquinas rotativas. Podéis ver que aplican o no a generador, motor y a sus rotores respectivos, ¿vale? Bueno, entraremos ahora un poco en la aplicación de la monitorización en generadores. ¿De dónde salen estos ensayos que voy a intentar yo poner encima de la mesa? Bueno, pues salen de la normativa, ¿vale? Ya hay grupos de trabajo que llevan bastantes años trabajando sobre cuáles son los ensayos más adecuados para introducir en las políticas de monitorización, ¿vale? Veis que existen guías TIGRE, incluso existen guías IE Cubo alrededor de la monitorización de estas máquinas síncronas, ¿vale? Me permito mostraros un resumen de una guía de aplicación de monitorización en generadores y resaltaros quizá algunos de los aspectos, si no más típicos, de mayor aplicación tanto en eléctricas como industria, ¿vale? Quizá los más usados serían temperatura, descargas parciales, flujo rotórico y luego en función de ciertas características o problemática de cada máquina, pues pueden implementarse algunos de los que pongo por aquí en la gráfica, ¿vale? Bueno, monitorización de temperatura pues es lo más estándar, ¿vale? Todos sabemos que todas las máquinas vienen dotadas de una monitorización térmica. Lo que sí que es cierto que lo que nos falta es hacer una correlación de esas temperaturas de la máquina con la carga, ¿vale? No limitarnos a dar una información de problemas en la máquina en cuanto supera una cierta temperatura, sino una correlación con carga y valores ambientales nos daría una información más adecuada. Bueno, voy a introducir ahora la monitorización de descargas parciales, ¿vale? Con las descargas parciales vamos a tener una información muy buena del aislamiento estatórico, ¿vale? Aquí podéis ver en esta foto cómo hay evidencias físicas de descargas gracias a un polvillo blanco que se produce entre barras a muy distinta tensión, ¿vale? Bueno, ¿qué son las descargas parciales y cómo nos ayudan a la monitorización del estator? Pues en máquinas rotativas, en principio, las descargas parciales son unas perforaciones dieléctricas que se producen en espacios o huecos que quizá no deberían existir en el muro aislante, ¿vale? En esos huecos se producen esas perforaciones, pero fijaros, son pequeñas perforaciones que no cubren el total del aislamiento. El resto del aislamiento sigue funcionando, por eso se las denomina parciales. Claro, esto se produce gracias a la existencia de huecos. Es muy importante saber cuántos huecos hay, si hay huecos grandes o pequeños y cómo van evolucionando con el paso del tiempo, ¿vale? Bueno, no lo he comentado, pero quizá las descargas parciales en generadores y motores son de entidad o importancia por encima de unos 3 kilovoltios, ¿vale? Esto aplica de bobinados preformados, como los que podéis ver aquí a la derecha, secciones de la cual pues podéis ver aquí abajo, ¿vale? Cobre y su aislamiento principal. Bueno, ¿cuáles son los sensores que se utilizan para hacer la monitorización de descargas parciales? Bueno, desde el pasado existen distintos tipos de sensores, ¿vale? Existen sensores de radiofrecuencia, sensores tipo antena, pero quizá el sensor usado por excelencia por todos los sistemas de monitorización son los sensores capacitivos, ¿vale? A día de hoy, ¿qué diferenciación le voy a pedir al fabricante? Bueno, pues me interesaría que ese fabricante de sensores o de sistemas de monitorización de descargas parciales primero, permita una buena eliminación de ruido, ¿vale? Que haya trabajado alrededor de la eliminación de ruido. En segundo lugar, me interesaría disponer de algún tipo de base de datos comparativa para que una vez haga los ensayos, pues pueda comparar entre máquinas parecidas y, bueno, pues nosotros podemos ayudaros también en el diagnóstico y también alrededor de la normativa adecuada para facilitar este diagnóstico
En cuanto a normativa, aquí tenéis las dos normativas que aplican a la monitorización de descargas parciales, ¿vale? IEC 6003427.2 y ECUBO 1434. Y quizá de resaltar pues un aspecto clave como es que, bueno, pues quizá con 1 o 2 medidas al año de descargas parciales pueda ser suficiente. Las descargas parciales no son un indicador de fenómenos que evolucionen muy rápidamente, ¿vale? Con lo cual, pues con una información de 1 o 2 veces al año sería suficiente. Bueno, ¿cómo es el circuito de medida de descargas parciales? Pues está basado en el condensador, como el que veis aquí, distintos condensadores para distintas tensiones. Aunque la capacidad sea la misma, fijaros, nuestro condensador se va a conectar a una de las barras de salida de nuestro generador y gracias a una pequeña capacidad, la tensión que aparece en este lado, en el lado seguro, donde vamos a tocar, donde vamos a medir, es del orden de milivoltios, ¿vale? Frente a una tensión que pueda tener en barras de kilovoltios, que esa quizá pueda ser insegura, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con las descargas parciales? Lo que ocurre es que los pulsos que producen esos pequeños huecos son transitorios del orden de nanosegundos. Fijaros, aquí tenéis un pulso con una duración del orden de 10 nanosegundos. A frecuencias muy altas correspondientes a esos tiempos tan cortos, este condensador se comporta como un cortocircuito, de tal forma que si la alta tensión se atenúa considerablemente a una tensión segura, las descargas parciales pasan casi sin atenuar. Entonces, este circuito pues, es muy útil para hacer esta medida. Y desde la parte de diagnóstico, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues tenemos dos alcances. El primer alcance es cuantitativo, ¿de acuerdo? Tenemos una información de que grandes agujeros, un tamaño grande de agujeros, van a recombinar gran cantidad de carga y me van a producir una amplitud de pulsos mayor, con lo cual la amplitud de los pulsos nos está hablando de la gravedad del daño, ¿vale? Aquí veis agujeros grandes, pulsos más grandes en milivoltios. Por otro lado, si yo tengo más o menos extensión de problema en el muro aislante, el número de pulsos van a hacernos una idea de la extensión del daño, ¿vale? Si tengo un gran número de conteo de pulsos, eso quiere decir que tengo esto completamente lleno de pequeños agujeritos, ¿de acuerdo? Eso desde un punto de vista cuantitativo. También me interesaría disponer de una base de datos como esta, donde yo cuantitativamente pueda ver cómo está mi máquina en relación a las demás. Y luego, desde otro alcance cualitativo, voy a obtener una información tanto de la polaridad de los pulsos, que podéis aquí ver, pulsos negativos, pulsos positivos, como de la posición de los pulsos en relación a los 360 grados del ciclo de red, ¿vale? Toda esa información, fijaros, nos va a ayudar a diagnosticar y decidir si el problema se localiza en la zona de ranura, como veis aquí, si está más próximo al cobre, en el aislamiento principal o próximo a la chapa magnética. Y esa información es clave para el diagnóstico y para organizar las posibles labores de mantenimiento que pueda ser preciso ejecutar. Bueno, alrededor del éxito de diagnóstico se establecen dos aspectos básicos, ¿vale? Me interesa no diagnosticar falsos positivos. Esto es que yo no diga al cliente que exista un problema, él abra la máquina y que aquello no exista de verdad. Y no diagnosticar falsos negativos. Esto sería decir al cliente que la máquina está bien en orden y que pase desapercibido un problema que puede estar allí, ¿vale? El punto clave para el diagnóstico es la distinción entre descargas parciales y ruido. ¿Esto qué es? Ruido es cualquier señal que se parezca a descargas parciales pero que no lo sea, o bien una descarga parcial que lo sea pero que no provenga del estator de mi máquina, ¿vale? Para nosotros esa es la definición de ruido. Entonces lo que le pedimos a un sistema de descargas parciales es que elimine o clasifique bien este ruido. Uno de los fabricantes que viene desde hace años haciendo bastante bien este trabajo es Iris Power, ¿vale? Y realmente hace una distinción entre tres tipos de máquinas, ¿vale? Máquinas en las que aplica una tecnología de clasificación de ruido diferencial, como puedan ser hidrogeneradores, o máquinas en las que aplica una clasificación de ruido direccional, como turbogeneradores, y luego algunos casos específicos, como single-ended para motores, o unos sensores un poco más especiales que se llaman Stator Slot Coupler, SSC, para turbogeneradores de más de 100 megavatios. Bueno, vamos a comenzar un poco a ver estas posibilidades de clasificación de ruido para que os hagáis ahí la idea de lo importante que es esta diferenciación, ¿vale? Por ejemplo, en el sistema direccional para grandes turbogeneradores o medianos turbogeneradores, ponemos un sensor muy próximo a la máquina que llamamos máquina y otro 2 metros más allá que llamamos sistema, ¿de acuerdo? Si lo que ocurre es un pulso de ruido, veis que va a llegar primero a nuestro equipo de medida al sensor sistema y pasado un tiempo de propagación X al sensor máquina, con lo cual sabemos que viene de fuera. Sin embargo, si se produce una descarga parcial del interior del generador, me llega primero al sensor máquina y pasado el tiempo X al sensor sistema,
Con esto, fijaros, pues podemos obtener una clasificación muy buena de ruido de interior de la máquina y ruido del exterior de la máquina. Sí que es cierto que existen unas circunstancias especiales, como pueden ser turbogeneradores por encima de unos 100 megavatios, en los cuales hay una casuística que bien por ruido próximo a la chapa magnética, por un gran flujo en las máquinas, o por una problemática relacionada con las barras de fase aislada que salen de estas máquinas. Estas barras están soportadas por una serie de soportes que, bueno, pues aquí como podéis apreciar, pues generan un chispeo que puede hacer un poco más confuso el diagnóstico, ¿vale? Para el caso de estas máquinas se recurre a unos sensores específicos que se fijan en las mismas ranuras sobre las bobinas, ¿vale? Estos son sensores especiales que son capaces de evitar esas posibilidades de ruido. Bueno, otra posibilidad de monitorización en generadores es la medición de ozono, ¿vale? Fijaros que estamos hablando de una medida indirecta de descargas parciales superficiales, ¿vale? El ozono os suena que es un gas que se produce gracias a descargas atmosféricas y en nuestro caso las descargas superficiales pues podrían generar este gas y su medida podría darnos una información relevante como es en este caso de problemas, ¿vale? En este caso la máquina que hace objeto estos dibujos pues también estaba monitorizada con descargas parciales y veis cómo se estaban superando ya unos niveles críticos. Quizá un poco resaltar que la existencia de ozono combinado con la humedad del aire y con el nitrógeno del aire puede generar ácido nítrico, ¿vale? Que es la coloración que veis aquí en los intercambiadores de aire de esta máquina. Bueno, descargas parciales nos estamos centrando alrededor de la monitorización del estator de los generadores. Pero ¿y el rotor? ¿Y el rotor ese gran olvidado? Bueno, pues aquí veis un rotor de un turbogenerador. Vamos a ver qué posibilidades tendríamos. El rotor de las máquinas síncronas al final es una especie de imán que nosotros generamos haciendo circular una corriente continua, pues bien en este generador de polos lisos o bien en este generador de polos salientes. ¿Qué ocurre en estas máquinas? Pues existe la posibilidad de que se produzcan cortos, ¿vale? ¿Es grave el corto? En principio no es tan grave como en el estator, porque aquí la corriente es continua y lo que sí que puede ocurrir es que voy a notar una presencia de vibraciones en la máquina o voy a tener problemas en la excitación de la misma, ¿vale? Porque voy a necesitar más flujo para conseguir la misma energía. Bueno, existe la posibilidad de hacer ensayos offline, pero estos ensayos offline no son tan exitosos. ¿Por qué? Por lo que los hago con la máquina parada. Y fijaros, no tengo presente las grandes fuerzas que se producen en estos bobinados y es muy posible que un corto me pase desapercibido. Entonces me interesa la utilidad, la posibilidad de montar algún tipo de sensor online en servicio. Para este caso, existe la tecnología de flujo rotórico que, bueno, existe desde hace bastantes años, lo que sí que es cierto en que en algunos países como España su implementación ha sido bastante reducida, la verdad que no sé por qué. Los sensores son bastante sencillos, podéis ver aquí existe un sensor para máquinas que tengan un entrehierro, es un espacio entre rotor y estator por debajo de 50 milímetros o para grandes turbos con mayor entrehierro, pues un sensor de este tipo, ¿vale? Al final es una tecnología muy sencilla, es un sensor que podéis ver aquí, se monta en la superficie del estator y le va a permitir pasar las distintas ranuras del rotor en un rotor de polos lisos o los distintos polos en un rotor de polos salientes, como este es en el caso, en un hidrogenerador. Bueno, el funcionamiento también es bastante sencillo, ¿vale? Lo que va a ver esta sonda de campo cercano es cómo van pasando cada una de las ranuras y en ella pues existe toda una serie de bobinas que si alguna de ellas entra en corto pues va a ser relativamente sencillo diagnosticar, ¿vale? Aquí veis un poquito, me he permitido hacer un corte del rotor y ver cómo una comparativa entre las ranuras de los distintos polos me permite ver con cierta rapidez pues la presencia de un corto en uno de los polos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otra vez el problema y una comparativa una vez cortada esa información y montada, bueno, pues se ve como en uno de los dos polos, en el polo 2, hay una ligera desviación sobre lo normal y que es bastante más sencillo de detectar que en descargas parciales. Aquí se ve otro caso mucho más exagerado donde en 1, 2, 3 y 4 de las ranuras existen cortocircuitos entre espiras y se puede ver encima como incluso con distintas correlaciones de carga sigue manteniéndose un alto nivel de desviación entre esas ranuras. Otra posibilidad de monitorización serían las vibraciones, la medida de vibraciones en cabezas de bobina, ¿vale? En este caso, usualmente se requiere más a implementarla pues, cuando existen evidencias en las primeras inspecciones de problemas, algún polvillo que aparece no debido a descargas parciales, sino a vibración,
o la máquina puede venir dotada de fábrica con esta sensorización, ¿vale? ¿Cuál es el problema en este caso? Pues podéis apreciar cómo en la parte de ranura del rotor tenemos que las bobinas están plenamente fijas y sujetas gracias a las cuñas y gracias a una fuerte estructura del núcleo magnético del estator. Sin embargo, en la zona de cabezas de bobina, donde las bobinas surgen para hacer las uniones y volver a entrar en el estator, en esta zona pues hay cierto grado de liberación, ¿vale? Los fabricantes recurren a toda una serie de atados para mantener esta especie de cesta sujeta, pero puede ocurrir que tenga problemas de vibración. Pensar que si los modos naturales de vibración de estos elementos, de esta cesta, coinciden con los de la frecuencia de alimentación, estas fuerzas de alimentación de 50 Hz, se producen a 100 Hz, si coinciden podemos tener resonancia, ¿vale? Estos fenómenos de resonancia podían ocasionar rupturas de estas zonas, ¿vale? ¿Cuáles son los sensores que podemos utilizar? Bueno, pues los sensores son típicamente acelerómetros, pero obviamente acelerómetros que no tengan ningún tipo de componente mecánico, ¿vale? Entonces se recurre a fibra óptica, aquí veis sensores de 1 o 2 ejes y bueno, lo que hacemos es fijarlos directamente en el estator, en esa parte de cabezas de bobina. Aquí se ven evidencias de pequeño polvo que aparece en estos atados superficiales y aquí se ve un problema de una máquina que, bueno, podría quizá haberse detectado gracias a vibraciones de cabezas de bobina. Veis como la unión entre una de las barras entrantes y otra de las salientes pues tiene aquí un corte definido, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de cómo se fijan estos sensores en la zona de cabezas de bobina. Bueno, ahora quizá vamos a diferenciar un poquito la parte de monitorización en cuanto a motores, ¿vale? ¿Qué diferencias específicas hay de monitorización en motores? De nuevo tenemos normativa, tanto EPI como CIGRE nos hacen recomendaciones a qué es lo que podemos montar. Me refiero tanto a normalización y normativa, pues porque ya ha habido mucha gente que ha venido trabajando, se han hecho encuestas a todas las eléctricas y ya sabemos cuáles son los modos de fallo que podemos detectar con qué distintos sistemas, ¿vale? De nuevo coinciden otra vez temperatura, descargas parciales, existe la posibilidad de motores de rotor bobinado de la sensorización de flujo rotórico y alrededor de motores, bueno, aparece una serie de ensayos nuevos, ¿vale? Ensayos dinámicos de firma de corriente o de tensión corriente, como puede ser con los sistemas Engine, que bueno, voy a intentar presentaros un poquito. ¿Qué particularidades tenemos en la sensorización de descargas parciales? Pues quizá reseñar que estos motores normalmente están alimentados a través de cables de alta tensión de longitudes que típicamente son mayores a 30 metros. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esta situación? Pues que si vienen descargas parciales del exterior de nuestra máquina rotativa, en este caso un motor, estas descargas, como veis aquí, van a atenuar su amplitud y su anchura, ¿vale? De tal forma que va a ser relativamente fácil que lleguen a la caja del motor eliminadas, con lo cual componer solamente un sensor por fase podría ser suficiente, perdón. ¿Y qué diferenciación hay? ¿Por qué usar descargas parciales frente a los ensayos, por ejemplo, de tangente de delta? Bueno, está muy bien la idea porque la tangente de delta nos da una información muy buena de degradación, pero la tangente de delta ve degradación generalizada, ¿vale? No va a haber un defecto puntual que sí que van a ver bien las descargas parciales. A diferencia de los ensayos offline, las descargas parciales sí que van a poder ver descargas parciales en cabezas de bobina y encima tenemos la energización de la máquina online, ¿vale? Tenemos temperatura, potencia, carga, cosa que no tenemos offline fuera de servicio. ¿En qué nos ayuda la medida de descargas parciales? Pues nos ayuda a determinar la condición, ¿vale? Hoy día es mucho más sencillo diagnosticar esto gracias a la eliminación o clasificación de ruido y hay situaciones en las cuales nos permite hacer extensión de vida, ¿vale? Como puede ser en las plantas nucleares. Hay motores que pueden ser muy antiguos, pero si se han usado muy poco, gracias a un diagnóstico podemos confiar en el estado de esos motores, ¿vale? ¿Qué otra posibilidad existe alrededor de los motores en cuanto a monitorización? Bueno, pues están los ensayos dinámicos, ¿vale? Hay unos cuantos fabricantes que vienen ofreciendo este tipo de ensayos. Y en cuanto a sensores, pues si es baja tensión me puedo conectar directamente a la máquina y si son motores de alta tensión necesitaría conectarme a los transformadores de corriente y de tensión de estos motores, ¿de acuerdo? ¿Qué posibilidades de diagnóstico hay? Pues podría decir si existe algún problema en la parte de alimentación, si existe algún problema alrededor del motor o si existe alguna problemática alrededor de la carga, ¿vale?
Quizá uno de los primeros ensayos que apareció en el mercado es el ensayo de firma de corriente, ¿vale? Motor Current Signature Analysis, que se basa en el registro de una de las corrientes que alimenta el motor y obtener su espectro. Aquí veis, por ejemplo, el espectro de alimentación de un motor, veis la frecuencia principal, los 50 Hz, y si analizamos las bandas laterales vamos a ser capaces de detectar posibles problemas que aparezcan en los rotores de jaula de ardilla, usualmente rotura de barras, que es uno de los tipos de motores más recurrentes en industria y eléctricas, y también podremos diagnosticar en otra zona del espectro de frecuencia la posibilidad de desalineaciones y demás. Bueno, así que quería presentaros los sistemas de monitorización de Engine. Engine es una empresa portuguesa que llevamos bastantes años trabajando con ellos y que tiene una sensorización un poquito específica para mejorar la monitorización, ¿vale? Existen dos posibilidades. Podemos conectarnos directamente en motores de baja tensión y en motores de media alta tensión, pues nos conectaríamos, como ya comentaba, a los transformadores de tensión y corriente. Podéis pensar que hay casos en los que es difícil hacer una monitorización, como pueden ser, por ejemplo, las bombas sumergibles, ¿vale? Entonces, en este caso, nos vamos a los paneles de control, al centro de control de motores, y ahí hacemos una instrumentación que nos permita determinar si existen problemas. ¿Qué tipo de problemas se pueden detectar con estos sistemas? Bueno, podemos irnos a información de la alimentación, ver si tenemos problemas en la alimentación y decidir, oye, no es el motor el que causa el problema, es su alimentación y encima afecta a otros motores. Podemos detectar problemas en el estator, indicios de inicio de problemas de corto embobinados o degradación, problemas en la chapa magnética, incluso problemas mecánicos en el propio motor, excentricidad, desalineación y encima diferenciar si existen problemas relacionados con la carga, ¿vale? En la carga podemos tener también otra serie de problemas y claro, nos interesa distinguir si es un problema de la parte mecánica o de la parte eléctrica, ¿de acuerdo? También en el rotor nos interesa detectar si existe la presencia o no de barras rotas, desequilibrio en las resistencias de arranque y otras situaciones, ¿vale? Aquí veis distinto tipo de problemas, ruptura de barras, cortos ya producidos en el estator, problemas en rodamientos, etcétera, ¿vale? Este sería un ejemplo de lo que típicamente pudiéramos ver en pantalla, ¿vale? De alguna forma nos interesa que estos sistemas de monitorización den una información filtrada y esa información nos diga a través de una serie de banderitas o luces tipo semáforo, oye, el problema lo tienes en la alimentación, no, está en el estator o en el rotor y es centricidad o hay relación con la carga, ¿vale? Entonces, estos sistemas como el de Engine, gracias a unos factores de severidad, pues pueden detectar esta serie de problemas y clasificarlos con éxito. Aquí tenéis una comparativa entre los ensayos típicos de firma de corriente y los que se obtienen con el sistema MCM de Engine, ¿vale? Normalmente, gracias a la firma de corriente, obtenemos un espectro y pudiéramos detectar en las bandas laterales la presencia de cierto tipo de problemas. La diferenciación de Engine es que no toma solamente una corriente, sino que toma varias corrientes y de las tres fases y con unos algoritmos específicos de filtrado son capaces de llegar un poco más allá de la tecnología convencional, ¿vale? Normalmente hay problemas que se pueden detectar en los devanados del estator, como esta componente de avería, o problemas en el rotor, ¿vale? En este caso, fijaros, gracias a una pequeña carga, el problema no es visible porque las bandas laterales están muy pegaditas, aquí no lo vemos. Sin embargo, con los sistemas como el de Engine podemos bajar un poco más abajo de ese 50% de carga y poder seguir diagnosticando con éxito. Aquí veis un poco la presencia de esa componente avería. Luego, todo tipo de múltiples averías se pueden diagnosticar en rotor, en cierta zona, cavitación, estator, etcétera. Y este análisis lo hace el sistema automáticamente, sin necesitar esa intervención de un experto. Aquí veis ejemplos de componentes de avería mecánica y cómo aparecen también en el espectro del sistema Engine. Bueno, algún ejemplo de diagnóstico. Lo que os comento, quizá uno de los detalles más importantes es aquellos motores donde el sistema tradicional de firma de corriente es capaz de equivocarse, el sistema Engine pues no precisa tanta carga para poder detectar con éxito ese tipo de problemáticas. Bueno, quizá voy un poco rápido, pero la verdad es que son bastantes técnicas para explicar en solo una hora, ¿vale? Pero bueno, quizá lo que me interesa es que os quede un resumen al final de la presentación que os proporcionaremos. ¿Y qué podemos hacer alrededor de transformadores de potencia en cuanto a monitorización? De nuevo vuelvo hacia atrás y quizá recuerdo un poco lo que venimos haciendo en campo y
en cuanto a ensayos offline, ensayos en parada. Aprovechamos las paradas y tomamos una serie de medidas introduciendo tensiones, corrientes, guiados por normativa, como en este caso la IEcubo 57152, que nos permiten identificar, gracias a la medida de ciertos parámetros, el estado puntual o evolución de nuestro transformador de potencia. A mí sí que me gusta didácticamente separar el transformador de potencia en 4 sistemas, ¿vale? El primer sistema sería eléctrico. Aquí podéis ver que lo eléctrico para nosotros sería todo el recorrido del cobre, cambiar de tomas en carga, todos esos contactos, bobinados, etcétera. El siguiente sistema sería el dieléctrico, que está compuesto por el papel y aceite que podéis ver aquí y que separa con éxito estos dos conductores de alta y baja tensión. El sistema magnético lo podéis ver aquí, ¿vale? Es ese conjunto de chapas magnéticas que se encarga de hacer una muy eficiente conversión de flujo magnético entre alta y baja tensión. Y por último, el sistema geométrico, es esas separaciones que se puedan mantener ahí durante toda la vida del transformador, entre baja, alta, simetría, etcétera. ¿Y estos ensayos dónde están? ¿Vale? Pues de nuevo en la normativa que os he comentado antes y en una guía también de transformadores de potencia mantenimiento, cuyo resumen me he permitido poneros aquí, ¿vale? En este resumen, en esta tabla resumen, se ve también cómo ellos identifican esta serie de sistemas y cómo hay distintos ensayos básicos o avanzados que permiten diagnosticar problemas en estos tipos de sistemas del transformador. Incluso en esta guía pues ya se avanzan algunos de los modos de monitorización que voy a presentar ahora. Bueno, aquí tenéis otra vez un resumen de todos estos posibles ensayos y técnicas offline. ¿Y por qué es tan crítica la monitorización de transformadores de potencia? Fijaros, cuanto más información, mayor y mejor control tenemos sobre la vida útil del transformador. Tenemos que analizar que la tasa de fallos del transformador de todas las estadísticas es próxima al 1% anual. Eso quiere decir que de cada 100 transformadores va a fallar uno al año. Y de entre ellos, la tasa catastrófica es del 0,1%. Esto es, de cada 1000 transformadores, uno no falla, sino que falla ardiendo en condiciones bastante críticas, ¿vale? Fuego, explosión. Sí que me gustaría que vierais un poco qué es lo que conseguimos con la monitorización. Si esta es la tasa de fallos a lo largo de los años, gracias a la monitorización, primero podemos reducir esa tasa y tenemos un mayor control porque tenemos información cualitativa que nos permite trabajar sobre ese aplazamiento o sustitución del activo. Bueno, de nuevo, la monitorización, fijaros, gracias a grupos de trabajo de CIGRE y otros entornos normativos, pues veis como en 2008 ya existían primeras guías o recomendaciones de monitorización, 2011 de nuevo, nuevas técnicas tanto de monitorización como de protecciones. Esto se traduce en una normativa, la IEcubo 57143, y bueno, pues seguimos profundizando en ello, ¿vale? Es un trabajo que está en activo. ¿Qué técnicas hay habituales de monitorización? Pues fijaros, os resumo aquí unas cuantas y me permito marcaros en rojo las más tradicionales, ¿vale? Por un lado, inspección visual y termografía, temperatura, aceite aislante y, bueno, estas otras no las pongo tanto aquí porque quizá no están tan extendidas, ¿vale? Y monitorización de tensión corriente. Vamos a explicar un poquito todo esto. Fijaros la tasa de fallos, una de las últimas más recientes que nos propone CIGRE en cuanto a gran número de monitorización de datos, de bases de datos. Uno de los fallos principales está relacionado con el cambiador de tomas, 31%. Luego bobinados suman 20-36%, en bornes 14% y otros, ¿vale? O sea, estos son los elementos en los que tenemos que concentrarnos. ¿Y cómo lo están haciendo Eléctricas Industria? Bueno, el grado de interpretación de termografía en principio bajo. No que usen la termografía, sino que se use como monitorización continua, ¿vale? Alto temperatura, la temperatura es muy típicamente estandarizada y usada. La posibilidad de monitorización en bornes es un poquito bajo, pero es creciente. Descargas parciales, fijaros, y quiero indicar bajo demanda. Normalmente la monitorización de descargas parciales en transformadores de potencia no es algo tan sencillo como en máquinas rotativas. Es mucho más complejo y se recurre a ella cuando existen indicios indirectos de problemas. También es bajo el grado de implementación de monitorización del cambiador de tomas. Sistemas de tensión corriente para monitorizar la corriente de excitación, bueno, es creciente, os comentaré por dónde va esto. Y quizá lo más extendido es la monitorización de parámetros en el aceite del transformador de potencia, ¿vale? Tanto físico-químicos, sobre todo la humedad, como de gases disueltos.
Bueno, monitorización en cuanto a termografía, no quiero decir que no pueda pasarse una persona a hacer una monitorización termográfica del transformador cada cierto tiempo, sino que quizá no está tan extendida la posibilidad de fijar ahí una cámara termográfica y que un software experto haga un análisis en continuo de ese transformador para detectar modos de fallo en situaciones irregulares. La temperatura, desde luego, es algo plenamente monitorizado en transformadores de potencia y, bueno, pues existen sistemas que gracias a la fibra óptica, pues bueno, cada vez son mucho menos invasivos. ¿Y qué hacemos sobre el aceite aislante? Fijaros que el aceite es la base del sistema dieléctrico del transformador, entonces es básico que esté en buen estado, para eso le pediremos unos parámetros físico-químicos específicos, pero es que indirectamente nos va a servir de indicador específico de procesos irregulares que podrían ocurrir ahí, es una especie de sangre que gracias a unos análisis específicos, bien en muestreo anual o con un equipo en continuo, nos puede dar una información de la evolución del estado de ese transformador, ¿vale? Fijaros que por un lado vamos a hacer una medida, un chequeo de parámetros físico-químicos del aceite que nos dicen, oye, aceite en condiciones correctas de servicio o no. Y por otro lado, análisis de gases disueltos, unos gases específicos que nos van a dar información de transformador en correctas condiciones o posible problema en evolución lenta o rápida. Bueno, esos parámetros físico-químicos nos permiten dictaminar humedad de aceite, rigidez dieléctrica. Oye, el aceite está en condiciones o no de servicio. Y fijaros, los gases disueltos nos ayudan a detectar actividades problemáticas que podrían existir ahí. Podemos detectar problemas térmicos, veis, de distinta intensidad, arcos eléctricos, lo nuevo de distinta intensidad o presencia de descargas parciales. Fijaros, gracias al análisis de aceite. Y nos interesa ver si esta evolución es rápida o lenta, ¿vale? Sabemos que existe un dispositivo en el transformador, que es el relé Buchholz, que es capaz de detectar una generación de gases rápida y activar directamente la protección del transformador, o un warning o la generación de gases lenta, que es quizá en la que nos solemos concentrar con la monitorización de gases disueltos, ¿vale? Y ¿cómo hacemos esta monitorización de gases disueltos? Bueno, tenemos dos alcances. El primero sería cuantitativo, ¿vale? Hay normativa, tanto IECUMO como IEC, que nos define unas cantidades límite de gases o tasas de crecimiento, ¿vale? He querido mostraros esta porque acaba de cambiar este año pasado, pero nos da una información de niveles, por ejemplo, de distintos gases que no deberían estar ahí en el transformador. Un transformador a lo largo de su vida no va a presentar unas cantidades específicas de gases. Si lo presenta es que existe posiblemente un problema en evolución. Y esta monitorización la podemos hacer en la cuba principal, en el cambiador de tomas o con comillas en los bornes, ¿vale? El siguiente aspecto es cualitativo, ¿vale? Sabemos que determinadas concentraciones de gases nos evocan determinado tipo de problemas. Existen unos mecanismos especiales de diagnóstico que son los triángulos o pentágono de Duval. Duval recurrió a estos elementos porque son muy interesantes gráficamente. Fijaros que la idea del señor Duval es poblar este gráfico de presentación de concentraciones de gases con una serie de problemas conocidos, ¿vale? Aquí veis distintos problemas conocidos en rojo, azul, verde, etcétera, y lo que hizo fue establecer una serie de zonas para poder diagnosticar de fallos conocidos pues el posible problema que puede existir en vuestro transformador. Quizá estos están entre los más exitosos sistemas de diagnóstico cualitativo porque han demostrado pues, que tiene más éxito que el resto de los sistemas. Bueno, aquí tenéis algún ejemplo de monitorización de transformadores por gases disueltos y, bueno, en este caso con esta potencia pues tiene pinta de que es un transformador de alguna nuclear. Bueno, el fabricante del equipo de medida pues presenta estas gráficas, ¿vale? El triángulo de Duval, aquí veis que está presente un problema en la zona T3 y el diagnóstico, una vez abierto el transformador, coincide en los latiguillos de separación, ¿vale? Aquí se ve un crimpado con alta temperatura. Gracias a la detección y buen subsanado de este problema, conseguimos que este problema de contacto no vaya pasando la corriente a los otros y ocasiona un grave problema en el transformador, ¿vale? Aquí se ve otro ejemplo de un fallo, en este caso de tipo T3, en otro transformador y, bueno, aquí lo que se está usando es el pentágono de Duval. ¿Qué sensores, ahora saltamos a la monitorización de descargas parciales, podríamos usar en transformadores? Bueno, ya como comentaba antes, es distinta la monitorización de descargas parciales en transformadores de potencia, ¿vale? Existen tres acercamientos, bueno, cuatro. El primero sería de gases disueltos. Hay un puntito en el triángulo en los pentágonos de Duval donde está la posible presencia de
descargas parciales. También existe la posibilidad de monitorización eléctrica, pero esto no es tan exitoso. ¿Por qué? Pues porque existe la posibilidad de interferencia conducida, ¿vale? Existe también la posibilidad de monitorización gracias a medidas UHF u ultrasonidos, ¿vale? UHF es una especie de sensores tipo antena que introducimos en el interior del transformador, o ultrasonidos captando la onda mecánica, ¿vale? Estos dos últimos son bastante prometedores, ¿vale? Voy a presentarlos ahora. La monitorización por UHF, Ultra High Frequency, es introducir unos sensores específicos dentro del transformador que al estar dentro del transformador y frecuencias muy altas nos van a garantizar tener cierto éxito en la distinción de ruido, ¿vale? Su grado de implementación, bueno, pues está en fase de pruebas, pilotos y parece que tiene bastante éxito. Incluso CIGRE recomienda válvulas específicas para la instalación de estos sensores en nuevos transformadores. La monitorización de descargas parciales por ultrasonidos, aquí veis un señor poniendo una serie de sensores, lo más usual es que se genere gracias a la posible presencia de descargas parciales detectada por otros medios, ¿vale? Entonces mandamos que vengan unos señores, ponen una serie de sensores y fijamos que existe una medida que gracias a la ecolocalización podría identificar la zona incluso por la cual se están produciendo esas posibles descargas parciales. Sobre el cambiador de tomas, ¿qué hacemos? Pues, bueno, fijaros que el cambiador de tomas es el único dispositivo mecánico que existe en el interior del transformador. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Pues, fijaros, son bastante indirectas. Existen técnicas vibroacústicas. Ponemos aquí algún tipo de sensor acústico que nos diga si el ruido que oímos ahora en esta conmutación es distinto del anterior. Podemos comprobar y verificar que el par motor del motor que alimenta este giro pues nos hace alguna identificación extraña. O algo más directo, ¿por qué no tomamos una medida indirecta de esta resistencia, de esta impedancia cuando se produce el cambio con un sistema de medida de tensión corrientes como el que vamos a proponer a continuación? Bueno, otro aspecto clave de monitorización en transformadores de potencia son los bornes, ¿vale? Me permito poner tan explicativo esta figura, pues porque son elementos muy críticos, ¿vale? En muy poco espacio tenemos que hacer pasar una muy alta tensión a través de la cuba del transformador que está puesto a cero y encima están a temperaturas altas y con mucho gradiente térmico, ¿vale? Algunas situaciones de degeneración de los bornes conducen a un posible embalamiento térmico. Aumenta un poquito más la corriente, aumenta más la temperatura, aumenta la corriente de fugas hasta que se genera una generación exponencial de gases que revienta las porcelanas, ¿vale? Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de monitorización? ¿Qué sensores existen? Bueno, desde hace mucho tiempo estos bornes vienen dotados de una toma capacitiva como la que veis aquí. El diagrama de esta toma es algo parecido a esto. Tenemos una capacidad C1 que tiene en cuenta el aislamiento principal, una pequeña capacidad, aquí C2, que nos permite poner un punto interno de muestreo. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Bueno, pues medir qué fugas se producen a tierra. De alguna forma, fijaros, podemos hacer una comparación sencilla. 3 bornes, si son muy similares, de igual fabricante, pues tendrán la misma cantidad de miliamperios de fuga a tierra. O podemos hacer una suma vectorial de corrientes, porque estos 3 bornes tienen un desfase de 120 grados, de tal forma que si el desfase es similar, pues tendría un punto central. Bueno, hacemos una especie de compensación de diferencia de bornes en el commissioning y estaríamos en un punto central y cualquier desviación en un sentido nos indicaría problemas en alguno de los bornes. El siguiente paso de monitorización sería hacer lo que he comentado, pero tomando una medida indirecta del transformador de tensión. ¿Esto por qué lo hacemos? Fijaros que si tenemos por un lado la fuga de corriente y por otro lado la tensión de servicio, tenemos algo parecido a lo que estamos haciendo en offline. Tenemos una información de tangente de delta, ¿vale? Entonces podemos determinar la tangente de delta online y capacidad para cada uno de estos bornes de este C1 diagnóstico principal. Bueno, ahora quería presentaros otro sistema de monitorización que lo venimos denominando sistema de tensión corriente o sistema TCM, de nuevo de esta empresa portuguesa, Engine, que es un spin-off de la Universidad de Coimbra. Fijaros, el sistema usa una sensorización con sensores que ya existen ahí, sensores que ya estaban. Son los transformadores de corriente y de tensión que típicamente bien se usan para protección de este propio transformador o para medida. Entonces, los sensores ya los tenemos aquí. Fijaros cómo se hace la implementación. Nos conectamos a estos transformadores TTs y TIs y lo llevamos a un punto de monitorización
¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, uno de los puntos base de este sistema de diagnóstico es la corriente de excitación, ¿vale? La corriente de excitación desde los ensayos offline es capaz de medir problemas de cortocircuito entre espiras por un lado o problemas en la chapa magnética por otro, ¿vale? Entonces, el problema de distinguirlo lo resuelve el sistema al establecer una modelización interna del transformador que se hace en la fase de commissioning. Gracias a esto, es capaz de detectar y diferenciar si existen problemas en chapa magnética, en bobinados e incluso, como estamos tomando una medida indirecta de tensión corriente, podemos hacer monitorización online del cambio de tomas, con lo cual tenemos una información de resistencia dinámica en carga, ¿vale? Aquí tenéis distinto tipo de problemas que se pueden detectar, bobinados, cambiador de tomas o chapa magnética, que están dentro de esa tarta de fallos que os comentaba más estadísticamente probables de CIGRE. Aquí podéis ver las distintas pantallas, cómo en la pantalla principal se muestra toda la flota de transformadores, por ejemplo, de una subestación, y tenemos pues información de tensiones, corrientes, posición del transformador, del cambiador de tomas y, lo más importante, las corrientes de excitación. Gracias al análisis de estas corrientes y los factores que comentaba de una modelización, obtenemos unos criterios de diagnóstico específicos, ¿vale? Unos factores de severidad que nos van a incidir en esta pantalla de diagnóstico. Fijaros, nos informa sobre condición de problemas de arrollamientos de bobinados o de la chapa magnética, se pondría en rojo la columna con el problema, o en el cambiador de tomas. Bueno, aquí veis algunos diagramas que utiliza internamente el equipo para ver cuando el transformador está en correctas condiciones o cuando existe un incremento de factor severidad en alguna de las fases, ¿vale? Por poner algunos ejemplos, hay algunas detecciones que ya se han conseguido recoger en fase de commissioning de algunos de los muchos transformadores puestos en servicio, cómo se ve un cambio de tomas en una situación normal y como hay una problemática específica en este transformador y bueno, se decomisiona el transformador durante un tiempo y se detecta una problemática, ¿vale? Aquí se ve otra vez un cambio normal del cambiador de tomas y otra secuencia de cambio donde la impedancia nos dice que hay un problema claramente también, ¿vale? Otro ejemplo de una biomasa donde el factor de severidad que recoge el equipo de medida da una indicación de 5, que es un factor bastante alto. Y una vez desmontado el transformador, bueno, se aprecia cómo hay determinados conductores que han disparado su temperatura y bueno, aquí se ve cómo están con determinados problemas oscurecidos de carbonización. Y bueno, se retorna al servicio una vez solucionan los problemas y obviamente el factor de severidad pasa de nuevo a un factor muy reducido. Existe una variante del sistema TCM, que es el sistema LP, ¿vale? Destinado a transformadores algo más pequeños, transformadores secos, en los cuales simplemente monitorizamos corrientes, ¿vale? Y deducimos de ahí la corriente de excitación y ahí simplemente vamos a identificar que existe un problema, ¿vale? Es un sistema algo más económico, pero bueno, nos da una indicación de problema y ya mandamos alguna cuadrilla de trabajo para hacer una evaluación más a fondo del problema que puede existir. Aquí veis más ejemplos y bueno, como ese factor de severidad nos da una indicación. Bueno, creo que me he pasado unos 5 minutos sobre el tiempo y bueno, no sé si tenéis alguna serie de preguntas para comentarme. Vale, bueno, a ver si recibo preguntas por aquí. Vale. Bueno, alguna de las preguntas es ¿cuál es la resistencia por cuadro recomendable en la cubierta semiconductora? Bueno, hay unos valores específicos, pero es un detalle bastante detallado. El problema de la resistencia por cuadro es que si es muy baja estamos haciendo un cortocircuito en la chapa magnética y si es excesivamente alta, pues no llega a cumplir su función, ¿vale? Otra pregunta es ¿qué porcentaje de falsos positivos se consiguen con esta solución? Entiendo que esta pregunta está relacionada a los falsos positivos con las descargas parciales, ¿vale? Frente a otros fabricantes, uno de los detalles que tiene Iris es que reduce muchísimo el nivel de falsos positivos y uno de los temas críticos de la
que tiene en cuenta Iris Power, ¿vale? No dar ni falsos positivos ni falsos negativos. Pero vamos, la fiabilización, pasamos de tener medidas con un éxito diagnóstico frente a otros sistemas de monitorización del orden del 70% a un 80 y pico, 90 y pico %, lo cual es bastante básico. Bueno, otra de las preguntas sobre la presentación es sí, pues a todos los que habéis estado durante la presentación y que nos habéis facilitado el correo, pues sí, os mandaremos un PDF de la presentación. Vale, otra pregunta es sí, sobre descargas parciales, si es muy compleja la instalación. Bueno, depende del tipo de máquina. En turbogeneradores es una instalación del orden de pues, un día y medio o igual 2 días, en la cual se montan sensores incluso no invasivos, están fuera del generador, ¿vale? Normalmente se montan a la salida de bornes y un poquito más allá. Y en motores, el montaje es en la caja de bornes del motor, es bastante sencillo también. Otra pregunta es sobre si es invasivo. Sobre lo invasivo que es el sistema de monitorización TCM. Bueno, comentaba que este sistema se conecta a los transformadores de medida que están existentes en planta. De hecho, una de las dudas mayores que suelen tener en la instalación los clientes es al conectarse en el transformador de corriente si hay algún tipo de problema. No, lo que nosotros hacemos circular es el secundario del transformador de corriente por un pequeño sensor magnético, ¿vale? O sea que directamente ni siquiera se interrumpe el cable de ese transformador de corriente para no obtener una caída de tensión considerable. Vale, pues parece que no llegan más preguntas y bueno, nada más que agradeceros la presencia en este pequeño webinar. Espero que os haya sido de interés y bueno, cualquier duda aquí en esta última diapositiva pues tenéis mi contacto, andres@tecnatones y bueno, me ponéis, perdón, hay un fallo, pero el contacto es atabernero@tecnatones, ¿vale? Entonces me ponéis cualquier correo y estaré encantado de atenderos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia de nuevo. Un saludo.